Hermanos, buenos días. Estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida ha deseado tanto tener algo, pero después de que lo tenemos simplemente nos damos cuenta de que no es lo que esperábamos. O simplemente después de tener lo que deseábamos, toda la expectativa que teníamos desaparece porque no era la maravilla que pensábamos que iba a ser. Frecuentemente las personas también ponen su esperanza en lo que va a pasar cuando alcancen una meta específica y cuando llegan a esa meta se desilusionan porque las cosas no tuvieron el giro que esperaban. Es más, en muchas oportunidades todo lo que se sacrificó realmente era más valioso que lo que se logró. De igual manera pasa cuando enfocamos nuestra vida en una persona y le damos un lugar que ningún ser humano puede ocupar. Tarde o temprano nos daremos cuenta del error que cometimos. Hay una frase de Blaise Pascal que da en el clavo a la hora de explicar esa búsqueda del ser humano de ser saciado. Una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora le queda solo la marca y la huella vacía que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea, pero no encuentra nada apropiado porque el abismo infinito solo puede llenarse con un objeto infinito e inmutable, es decir, solo con Dios mismo. En el Evangelio de Juan encontramos una imagen que no dista mucho de esa búsqueda de saciarse infructuosamente que vemos hoy en día, no solo en los no creyentes, sino también en muchos que proclaman que Cristo es su Señor. En Juan capítulo 6, a partir del versículo 22, dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El día anterior, una gran multitud había salido a su encuentro. Literalmente dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ese mismo día, Jesús había alimentado a toda esa multitud. Juan nos cuenta que había por lo menos 5,000 varones, solo los varones. Y ese mismo día incluso Jesús se dio cuenta que literalmente iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, y por eso se retiró al monte solo. El día anterior había sido entonces un día lleno de señales y de prodigios, y entonces ahora podemos entender la razón por la que la gente no tuvo reparo a la hora de cruzar el mar como lo habían hecho de ida y ahora de vuelta. Y mis hermanos, si la motivación hubiese sido seguir a Jesús por esas señales y por lo que esas señales apuntaban, pues está bien, porque finalmente esas señales significaban algo y tenían un propósito: señalar que Jesús era el Mesías, el Cristo. Pero el Señor mismo revela la verdadera razón por la que esta gente lo seguía. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y lo que nosotros podemos inferir aquí es que Jesús no condenaba, no criticaba a aquellos que lo seguían por haber visto las señales. El problema estaba en lo que para cada persona significaban las señales. Para unos significaban que este hombre venía de Dios, como le dijo Nicodemo, pero para otros las señales significaban el medio de obtener lo que querían. Esto parece no haber cambiado mucho al día de hoy. Muchos aún piensan que Dios es un medio para obtener lo que desean. No es raro escuchar de creyentes que hacen de su vida en Cristo una súplica por algo que quieren. Cuando alaban están pensando en cuánto necesito que me respondas. Cuando escuchan una prédica están esperando: Dios, háblame sobre la necesidad que tengo. Y cuando están conversando con otros, el tema es el mismo. Porque no es ni siquiera que no busquen de Dios, sino que lo buscan para tener lo que desean. El gran problema es que así tengan lo que desean, al rato se van a sentir nuevamente vacíos. Por eso el Señor les dice, y volviendo al texto: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Cuando el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, no les está diciendo nada en contra de trabajar para ganar el sustento, sino que su esfuerzo, su prioridad debe ser por el alimento que permanece y da vida eterna, y ese alimento es Cristo. Pero eso no es lo que muchos estaban haciendo ni ese tiempo ni ahora. Muchos están realmente esforzándose por obtener aquello que signifique saciarse, pero aunque en un momento determinado parezca que han sido saciados, inexorablemente volverán a sentirse vacíos. Y una vez más comienza el proceso. Esto es lo que necesito, hago lo que sea para obtenerlo, cualquier sacrificio, iglesia, familia, integridad, testimonio, lo que sea. ¿Y para qué? Para darse cuenta que eso por lo que tanto se esforzó, tampoco lo sació como imaginaba. ¿Y qué tienen a cambio? Desgaste y pérdida, y posiblemente una pérdida de lo que realmente era valioso. Así que hermanos, por más que estos hombres habían atravesado el mar y después se habían regresado buscando al Señor, eso no quería decir que habían creído en Jesús para salvación. Simplemente quería decir que eran capaces de atravesar el mar y de volverse con tal de obtener lo que querían. Ah, mis hermanos, ese deseo de saciarse con lo que no llena. Juan en su Evangelio nos cuenta, capítulos atrás, otra oportunidad en que el Señor se identificó como el que sacia plenamente. En Juan 4:13 dice, el Señor hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás ni tenga que venir aquí a buscarla. Y el Señor le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Cristo es la fuente que sacia eternamente. Mis hermanos, pero en este mismo pasaje, el Señor Jesucristo, como leímos, le dice que llame a su marido. ¿Por qué el Señor manda llamar al marido? El Señor sabía de la búsqueda de ella por saciarse. No creo que haya tenido 5 maridos porque cada uno de ellos haya ido muriendo, sino que es muy probable que esta mujer, como otros, con otras situaciones, haya tratado de llenar ese vacío buscando amor, buscando reconocimiento. Y el Señor Jesucristo, aquí en esta misma enseñanza, mostrándose Él como el que verdaderamente sacia, también le muestra a esta mujer que su búsqueda desesperada por ser saciada en otras cosas no podría realmente satisfacerla, sino a aquel que estaba allí para saciar ese vacío grande que tiene todo hombre y que solamente puede ser llenado por Dios. Ese día esa mujer desesperada, toda su vida por llenar ese vacío, corriendo tras de la búsqueda de algo que no sacia, fue llenada y con ellos mucho más en esa región, porque por la gracia de Dios en su camino se encontraron con aquel que es la fuente que nos sacia para vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en esto en este día, mis hermanos. Bendiciones del Altísimo.